Irma Macías. Y también tenemos a un invitado muy especial, al hermanito Lorenzo Flores, ¿verdad? Le voy a dar tiempo al hermanito Lorenzo Flores para que salude al pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pues siempre pidiéndoles que compartan este video para que sea de bendición a los demás, aquel que esté pasando problema, tribulación, angustia. A veces son amigos que tal vez no les guste mucho el cristianismo, pero cuando tú le mandas un video, aunque sea, lo miran por un rato y pues de esa manera somos de bendición. Y gracias por la invitación, hermana. Amén. Sí, vamos a hablar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque Él venció el mundo por cada uno de nosotros, ¿verdad?, y Él nos dejó su palabra y Él fue un ejemplo a seguir. Él es nuestro maestro, ¿verdad? Y aquí el grande es Él, no soy yo, no es el hermanito Lorenzo, aquí el grande es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a dar el tiempo al hermano Lorenzo para que dé el consejo de la palabra. Sí, amén, hermano, pues aquí vamos a dar un poco. Bueno, lo primero que Dios nos da, o el Señor Jesucristo nos da, es su palabra. Y su palabra en esos tiempos, hermano, en esos tiempos cuando Él estaba hablando, no teníamos, o ellos no tenían lo que nosotros tenemos en estos tiempos. En ese tiempo solamente contaban del, como le llaman, el antiguo pacto. Ya el Nuevo Testamento ya fue hasta después, como empezaron a escribir los apóstoles o algunos que conocieron de Jesús y escribieron lo que ellos miraron. Así que lo primero que nos deja es su palabra. Gracias a Dios por todo aquel que anduvo con ellos y que anduvo con Jesús y miró y dicen que escribieron, ¿verdad? Les llevó a unos para escribir los 40 años, después de 40 años de que Jesucristo murió. Entonces, pero nos dejan algo muy importante. Entonces, a veces, en estos tiempos, como por ejemplo, en este programa, quedan los videos grabados. Lo puedes buscar por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Telegram. Entonces, quedan ahí y eso a veces uno dice, bueno, a veces no miras nada, no ves nada, a veces en el momento, pero ahí quedó. Por ejemplo, ninguno de los apóstoles imaginó que cómo iba a llegar a hacer esas escrituras que ellos hicieron, que ellos escribieron, pero se atrevieron a hacer algo, se atrevieron a relatarse, se atrevieron sobre todo a escribir. Entonces eso es muy importante, que uno deje algo que experimentó en sí mismo. Y lo que ellos experimentaron fue ese poder del Señor, esa fortaleza, y sobre todo que estaban en el mundo, que estaban en esta tierra, así como todos los hermanos y las hermanas que estamos en estos tiempos. Son tiempos diferentes, son tiempos que un poco diferentes a lo que estaban viviendo en esa época. Así que cada época tiene su aflicción, y aunque uno esté bien con el Señor, de todas maneras siempre va a haber un problema. Acuérdense que el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Así que todo aquel que no haga caso a lo que el Señor dejó escrito, a lo que quedó en la palabra, en todo eso que esas personas que lo escucharon, imagínense la importancia de ellos, que guardaron bien, o sea, se lo grabaron bien y grabaron después, porque eso pasó después, empezaron a relatar. Entonces a veces es bueno que nosotros de repente demos un consejo de la palabra, que de repente prediquemos en las calles, como les digo, a veces no vas a ver o no te vas a dar cuenta que el impacto que tú estás haciendo, como por ejemplo en las redes sociales a veces no ves el impacto si nadie no te comenta, pero hay mucha gente que te mira, hay gente que te ve, y entonces tú no sabes qué impacto va a ser, tal vez no en ese momento, pero de repente otra persona. No sé si se ha dado cuenta, hermana, que a veces uno mira videos
y los mira y son desde hace ya mucho tiempo, pero llegan a impactarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue una palabra del Señor que la dio a usted, que la dio a mí, o que se la dio a los hermanos, porque es una palabra que Dios nos ha dado, así como Jesús dice que da su palabra, esa palabra que les dio, eso la atesoraron en los corazones de cada discípulo, de cada oyente, cada vez que miraron y un milagro, cada vez que vieron cómo Jesús partió de esta tierra y todo eso, ellos guardaban sus palabras y miraban todo eso. Entonces, algo muy importante que nos dejó es su palabra. Entonces, a través de la Escritura nosotros vamos a tener conocimiento, vamos a también a tener fortaleza y consejo. También cuando uno esté decaído, también ahí uno encuentra esa fortaleza. Creo que hemos pasado, creo que usted y yo, usted también, hermana, hemos pasado por tiempos difíciles donde uno quisiera una palabra, donde uno quisiera que alguien nos llamara y que orara por nosotros, o que alguien nos diera una palabra. Y a veces la Escritura está ahí, a veces el consejo está ahí, a veces ahí está el Señor, pero nosotros como que a veces necesitamos un poquito más, que queremos que alguien que nos confirme, no es que no hayamos creído en lo que tengamos, sino que a veces necesitamos una confirmación, y por eso el Señor nos da este consejo, esta palabra, que cada uno la atesoró. Entonces, mira, la Escritura es viva y es eficaz. Cuando tú la lees, cuando tú la crees, tú crees lo que está escrito en la palabra de ti, de ti. No creas en lo que oyes, en lo que te digan, porque la gente siempre te va a difamar. La gente, Cierto. no toda, ¿verdad? Pero va a haber gente que aún a las personas que menos pensemos que nos van a estar como ahí, como eso, como dicen, ¿no? Una piedrita en el zapato que está siempre ahí, que tal vez por momento pues no te molesta tanto, pero con el tiempo está, ¿verdad? Entonces a veces vamos a tener personas que nos van a estar ahí, pero esas personas creo que nos hacen como más fuertes, ¿verdad? A veces Dios los usa para tratar con nuestro carácter también. A veces es un trato de Dios directo a nosotros, porque Dios sabe cómo somos también. Sí. No hay que echarle toda la culpa a las demás personas. A veces Dios está tratando con nosotros en una área, porque todos, a veces, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, todavía tenemos áreas donde estamos luchando. Hay personas que no les gusta que los manden, que les digan nada, que, ¿verdad? Hay diferentes pruebas, luchas, ¿verdad? Y eso, por eso, cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que entrar a esa madurez espiritual. Y por eso Dios nos está moldeando a través de las pruebas, de las luchas, de lo que otros nos hacen. Dios nos está moldeando nuestro carácter. Sí, exacto. Y también puede ser de que esté preparando una persona. O sea, más que nada es eso, la preparación. Sí, toda prueba, toda lucha, todo problema, todo fracaso, todo lo que se te haya venido, es una preparación. Yo la veo, hermana, como una oportunidad de demostrar a todo el mundo que se entere de mi situación en quién hemos creído. Yo lo veo como una oportunidad. Al principio ves la prueba, la lucha, pero cuando empiezas a leer, por eso esta palabra que el Señor dijo, les he dado tu palabra. Y la palabra de Dios, cuando tú la lees y cuando tú te sometes a esa palabra, pero sobre todo cuando crees quién la dijo. Por ejemplo, Jesús dijo algo y lo dijo así, ¿no? Entonces, yo les he dado tu palabra, dice, y entonces esa palabra llega a nosotros. Entonces, cuando tú estás pasando un problema y lees en la Escritura y lees, no te dejaré, no te desampararé, no temas, yo estoy contigo. Y aquí que yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces uno empieza como a creer al Señor. Porque cuando tú empiezas a mirar la tribulación, el problema, el dolor, el fracaso, la escasez, lo que estés pasando, cuando tú empiezas a mirar eso, te vas olvidando de la palabra que el Señor nos ha dado, de lo que Él nos ha prometido. Y Él dijo, o sea, vamos a tener, estamos en el mundo, pero dice que Él no oraba para que nos saquen del mundo, ¿verdad? Sino para que nos mantengamos, pues, firmes, ¿cómo dice ahí la Escritura? Que nos mantengamos, dice que no son del mundo, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
eso de guardarnos del mal es cuando lo que estamos hablando, por ejemplo, en la iglesia, en el trabajo, en el caminar, en donde andes, va a haber gente que te va a hacer la guerra, es problemática, a veces por la nada es problema, a veces en el trabajo por la nada problema, a veces envidia, a veces no sé. Así es. ¿Verdad? Entonces, a veces, y uno lo sabe, pero dice, bueno, dice, ¿y qué es? Que nos guardemos del mal, que no nos adaptemos a ese tipo, porque cuando una persona empieza a atacarte y tú le empiezas a corresponder, empieza a haber una riña, empieza a haber ahí como que o él o ella y o aquel, y cosas así. Entonces empiezas ahí, cuando menos sientes, ya eres como esa persona. Entonces una de las cosas, como decía nuestra hermana, que a veces es para moldearnos, para que pues veamos qué áreas pues estamos fallando, ¿no? Y a veces fallamos, y cuando vemos esa falla, pues decimos, oh, ok, aquí está la falla. Entonces a veces el enemigo te ataca, pero Dios lo permite. ¿Lo permite para qué? Para que crezcas, para que te afirmes más, para que seas un hombre y una mujer perfecta en toda buena obra. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros, hermana, detrás de nosotros viene gente nueva, viene gente que nos va siguiendo, que los estamos orientando, que le estamos aconsejando. Así es. Cuando nos llaman, ¿verdad? Tenemos una palabra. ¿Por qué? Porque hemos experimentado. Y cuando a ti te cuentan algo, tú estás analizando, y dices, bueno, yo creo que pasé por esto, y le das una palabra. Pero ¿qué pasa cuando tú no la vives? No estás o no pasaste esa prueba. A veces hasta como que eres muy duro con esa persona. A veces como que lo atacas o la atacas en vez de darle un consejo. Entonces a veces por eso uno le da esa paciencia al Señor. A veces, mira, uno está orando, hermana, por ejemplo, yo mucho oraba así por un cambio, por mi carácter, por todo lo que yo estaba pasando. Y me levantaba de madrugada, ayunaba, y cada vez que se me presentaba el momento como para yo decir, bueno, renunciar a eso, no correspondía. Me molestaba, me enojaba, hasta discutía, gritaba, y yo decía, ¿qué pasa? No? ¿Qué está pasando? Estoy ayunando, estoy orando, pero no estoy cambiando. Entonces yo me enfoqué en eso y le empecé a decir al Señor, ¿por qué no me has cambiado? Porque yo era nuevo y empezaba a ver esas cosas. Y decía, ¿por qué no me escuchas? Y el Señor escucha. Lo que pasa es que, mira, algunas veces el Señor no te va a quitar todo el carácter así, ya te quito, ¿no? O no te va a quitar toda esa prueba, pum, ya, o todo ese dolor, vámonos. A veces sí, yo lo he visto, pero otras veces no. Otras veces pone situaciones donde tú demuestres que estás madurando. Por ejemplo, cuando iniciábamos, o cuando usted iniciaba, creo que nos hacían enojar, nos hacían llorar, nos hacían, ¿verdad?, a querer como renunciar al Evangelio. ¿Por qué? Porque no estábamos como capacitados, no estábamos todavía maduros. Ahora creo que lo que nos hacía llorar o enojar, ahora hasta nos da risa a veces, ¿verdad? Así es. Ahora cuando uno lo cuenta, como que dice, te da risa. ¿Por qué? Porque has madurado, has llegado, has avanzado. No creas que no vas avanzando, vas avanzando. Simplemente que a veces uno no lo ve, uno a veces no se da cuenta, pero las demás personas lo miran, las demás personas sí lo ven y dicen, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, antes eras así, ahorita ya. Entonces de eso se trata. A veces Dios no, por ejemplo, si tú le estás pidiendo, quítame este carácter, no va a venir y va a decir, pum, ya te lo quito. No, va a poner una situación donde tú ejerzas lo que tú estás orando, una situación difícil para que tú mantengas la paz, la calma y decir, bueno, ¿verdad? Entonces a veces son cosas así, ¿me entiendes? Son cosas que a veces nosotros tenemos que pasar por eso. Hay unos que lo entienden muy rápido, otros que no lo entendemos muy rápido, hay otros que nos es más difícil, pero eso no quiere decir que nunca vayamos a avanzar. No, somos de los que vamos avanzando poco a poco, como la luz de la aurora. La aurora es la claridad, pero dice que hasta que el día llega a ser perfecto, porque antes de que salga el sol, como se menciona, empieza a haber una claridad, pero aún no está tan claro, pero llega a ser perfecto ya cuando
está bien formada esa luz. Entonces nosotros somos así, vamos paso a paso, pero nunca te quedes, nunca renuncies a lo que tú estás haciendo, nunca renuncies al Evangelio, nunca renuncies a ir a la iglesia, nunca renuncies a la palabra de Dios, porque eso es lo que nos mantiene firme, eso es lo que es una herencia que nos han dejado, es un tesoro que nos han regalado, es algo que lo podemos obtener gratis, ¿verdad, hermano? Así es. Sí, como les decía, ¿verdad?, anteriormente en el otro programa, que cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos enseña, Él es nuestro maestro, ¿verdad? Porque nosotros no leíamos la Biblia, ¿verdad? No estudiamos, ¿verdad? Y Él nos enseñó su palabra directamente, como usando a un hermano, a una hermana, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos lleva a la oración, al ayuno, ¿verdad?, a la adoración. Nos enseña cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos enseña, es nuestra guía espiritual, porque estamos ciegos, ¿verdad? Cuando tenemos a Cristo estamos ciegos. Por eso hay muchas personas que no nos quieren, pero no es porque ellos no nos quieran, lo que hay dentro de ellos. Claro. Es quien los usa, los impulsa a que nos hagan la guerra, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí. Por eso quiero hablar por eso quise comenzar aquí, ¿verdad? Porque el tema de hoy se llama, el hermanito me dice, hermanita, pero ¿dónde va a comenzar, verdad? Porque el tema se llama Jesucristo venció el mundo, ¿verdad? Y si miramos en el capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Por eso primero quise hacer énfasis aquí de cómo Jesucristo mismo enseñaba la palabra, ¿verdad? Él enseñó esto antes que yo y el hermano Lorenzo, otros siervos de Dios, enseñaran la palabra de Dios. Jesucristo ya lo estaba haciendo antes que nosotros, ¿verdad? Y habían otros siervos antes que él que también ya estaban predicando la palabra de Dios. Claro. Porque así es Dios, Él va a usar al que esté dispuesto, ¿verdad? Al que se deje usar por Él. Él no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Si tú tienes fe y tú le crees a Dios de que Dios te puede usar, Dios te va a usar aunque tú no sepas bien la palabra de Dios. Dios va a poner palabra en tu boca. Amén. ¿Verdad? Yo no fui a un instituto bíblico, muchos me han juzgado, me han criticado por eso, pero Dios me ha dado revelaciones de su palabra porque es Dios, ¿verdad? Pero también me he metido en oración, en ayuno, en búsqueda para que Dios me dé la interpretación de su palabra, porque yo antes leía la Biblia y no la entendía, ¿verdad? Por eso Jesucristo nos enseña. Claro. Por eso es necesario venir a Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Nosotros no podemos vencer si no estamos con Jesús. Solamente en Él podemos vencer al mundo, porque Él venció por nosotros, y esa es la fe, esa es la palabra de Dios, que tenemos que creer que si Él venció, nosotros también vamos a vencer porque estamos en Él. Pero cuando estamos en pruebas, en luchas, se nos olvida la palabra. Nos ha pasado, ¿verdad, hermano? A todos. Se nos olvida lo que hemos aprendido, lo que hemos usado, lo que hemos estudiado, ¿verdad? Se nos olvida cuando estamos en esa prueba, y por eso la miramos la prueba grande y se nos olvida qué tan grande es nuestro Dios. A la prueba la miramos bien grande y a nuestro Dios pequeño, cuando nuestro Dios es grande, más grande que esa prueba que tú estás pasando. Pero en ese momento, porque hay opresión, porque eso es lo que el enemigo usa, la opresión. Hay opresión en el mundo. Muchos, yo digo, Señor, ¿cómo mucha gente puede vivir sin ti en el mundo? ¿Verdad? Cierto. Con tanta opresión, tanta maldad, tanto odio, rencor que hay, porque tienes que tener mucha energía como para odiar a alguien. Yo digo, wow, si alguien me odia, esa persona está usando toda su energía para odiarme a mí. Y digo yo valgo la pena, ¿no? El único que vale la pena es Jesucristo. Suelta ese odio a esas personas. De todos modos, mira, hay gente que odia personas, no quieren perdonar y no hace nada. No hace nada.
no hace nada con todo eso y nomás y sabes que tú mismo y tú misma te estás enfermando. Claro. Suelta eso. Sí. Suéltalo en el nombre de Jesús. No cargues con eso. Porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Quiere añadir algo, hermano Lorenzo? Claro, sí, no, son palabras muy importantes que hay que analizar, si es cierto lo que usted decía. Sí, a veces podemos entender esto, que a veces uno está odiando. Por ejemplo, aquí en el programa estuvo una hermana y ella me decía que su mamá odió mucho a una persona y dice, esa persona ahí estaba como si nada. Y su mamá murió así con todo eso, ¿no? Ya hasta el último que se arrepintió, pero ¿para qué dejar todo al último? Como dijo ella, te estás enfermando, te estás acabando, tú mismo te estás martirizando con todo eso, ¿no? Tú debes de soltar, tú debes de decir, bueno, ¿para qué lo voy a estar odiando? ¿Para qué voy a estar teniendo como celo, envidia? ¿Para qué? O sea, no remedias nada. Al contrario, te va hundiendo, porque cuando hay envidia, cuando hay enojo, cuando hay odio, lo que uno hace es acabándose, enfermándose y haciendo problemas con todo el mundo y dándote a conocer, porque cuando una persona es así, nomás anda como hablando, y allí uno lo puede mirar en los trabajos, en los amigos, y como decías, hermana, yo no entiendo cómo gente puede vivir así sin el Señor, pues porque yo viví así, y bueno, antes de conocer al Señor, y usted también, imagínese lo que uno andaba haciendo, y digo, ¿para qué es todo eso, no? ¿Para qué pasar todo eso? Algunos, por tanta opresión o por lo que sea, se refugian en la droga, en los amigos, en otras cosas, en la bebida, en los cigarros, en cualquier otra cosa, pero si tú analizas bien, no estás resolviendo nada. Así es. Nada estás resolviendo. Al contrario, te estás metiendo en otro problema que es una adicción, y a veces no es solamente una adicción, son varias. Entonces es el momento, es el tiempo de que tú recibas del Señor. Si usted, hermano o hermana, estabas perseverando en una iglesia y por lo que sea, por cualquier motivo o circunstancia, yo no sé, que te hayas salido, que te hayas alejado, es el momento de que tú regreses. Este es el tiempo de que tú regreses. ¿Para qué te vas a estar dañando? ¿Para qué vas a estar esperando más? ¿Para qué estar sufriendo más tiempo fuera del Señor? Ahora, si tú nunca has tenido esta experiencia de recibir a Jesucristo en tu corazón, como nosotros, o sea, a nosotros se nos hacía loco, tonto, vergonzoso que recibir a Cristo o qué cosas así, ¿no? Tonterías, uno decía. No, para mí no es eso. O sea, uno decía, pura gente hipócrita, pura gente es más mala a veces que la que anda afuera, ¿para qué no? Y no, o sea, mira, lo que tienes que probar es a Jesucristo. Tú tienes que entregarle el corazón a Jesucristo. Tú es lo único que tienes que hacer. ¿Tienes problema? Ya buscaste por todas partes, entonces ahora búscale a Él, busca a Jesús y haz esta oración con nosotros. Tú lo necesitas. Si ya no puedes más, si ya estás desesperado, desesperada, si quieres dejar un vicio y lo has intentado, pero de repente vuelves a caer, porque uno lo hace con su propia fuerza y es por eso que uno cae. Pero cuando dejamos que el Señor venga a nosotros y nos dé esa palabra, y esa palabra que leyó nuestra hermana, que dice que confiemos, porque Él había vencido el mundo. ¿Y sabes cómo lo venció? Obedeciendo a la palabra que Él venía a decir. Entonces, cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú vas a obtener esa victoria. Entonces, haz esta oración, ya sea que la quieras hacer ahorita o en el momento que tú, al rato, ya cuando estés solo o sola, y solamente dile, Señor, yo reconozco mis pecados, mis errores, yo reconozco que soy pecador y que no puedo hacer nada para salvarme, porque no se trata solamente de vivir bien, sino de ser salvo de la ira venidera, de todo lo que viene y de la muerte. Entonces, porque hay una resurrección, entonces algunos van a resucitar para muerte eterna, pero otros para vida eterna. Entonces, solamente tú dile, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Solamente ayúdame, yo te entrego mi corazón. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón, ayúdame.
Y con esa oración, con que tú le dejes entrar, Él va a entrar a tu corazón. Pero es el momento de que tú le digas, ayúdame, Señor, ayúdame, porque yo solo no voy a poder. Pues fuera de ti no voy a poder hacer nada. Entra en mi corazón y gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por rescatarme, gracias por aceptarme como tu hijo. Amén. Amén. Sí, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, tenemos que nacer de Dios, ¿verdad? Dejar nuestra vida pasada, ¿verdad? Soltar todo lo que fuimos en el pasado, ¿verdad? A veces nos cuesta dejarlo todo por Jesús, nos cuesta. Cuando yo vine a los pies del Señor, me decían hermanas, hermanita, usted se tiene que brincar la barda, tiene un pie en el mundo y tiene un pie aquí con Cristo, ¿verdad? Lo tiene que dejar todo. Y yo no entendía eso, yo decía, pues, ¿qué es eso, dejarlo todo, verdad? Pero sí, hermanos, no podemos seguir igual, no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos en otros tiempos cuando no teníamos al Señor, ¿verdad? Porque se tiene que mirar una diferencia, ¿verdad? Se tiene que mirar de que muchos se enfocan en la pintura, ¿verdad? Dicen que la gente que se pinta no está en santidad, ¿verdad? Yo no me enfoco en eso porque eso es otro tema, ¿verdad? Pero la santidad es estar en una intimidad con Dios, meditar en la palabra de Dios, estar orando, ayunando. La oración es la que te aparta, y la palabra de Dios te apartan de tentación, te apartan de que tú le falles a Dios, cuando tú estás en una comunión con Dios continua. Porque misma la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que orar y velar, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Tenemos que estar orando y velando. Hay muchos que caen, ¿por qué? Porque sueltan la oración, no están orando. Muchos dicen, no, es que no me estoy congregando, me enfrié. Déjame decirte algo, congrégate con Cristo, que Cristo te pastoree, aprende a que Jesús sea tu pastor. Dile a Jesucristo, yo quiero que tú me pastorees. El hombre falla, pero tú no me vas a fallar, Señor. Aprende a que sea Jesús pastoreándote. Yo no digo que no tienes que ir, yo no te estoy diciendo que no vayas a la iglesia, no, tampoco, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan de un pastor, necesitan que los pastoreen, pero hay muchos que ya han entendido ciertas cosas, ¿verdad? Y están maduros y se pastorean solos, ¿verdad? Porque Jesús directamente los está pastoreando y les sirven a Jesús. Como cada pastor, ¿por qué son pastores? Porque ellos han aprendido a ir ¿a dónde? A Jesús. Ellos han aprendido a tener una comunión con Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos pastores que saben eso y por eso pueden pastorear a otros, pueden ayudar a otros porque han tenido esa experiencia con Dios y saben quién es su pastor y saben que por servirle a Jesucristo ellos pueden predicar su palabra en libertad, ¿verdad? Y pueden ayudar a otros a que se conviertan al evangelio, porque ya hay una madurez espiritual ahí. Hay pastores que tienen esa capacidad, ¿verdad? Que tienen esa capacidad de poder ir a Jesús directamente y poder pastorear a otros, porque cuesta, hermanos. Ser pastor no es para cualquiera. Muchos quieren ser pastores, muchos dicen, no, yo quiero predicar, yo quiero ser pastor, pero la responsabilidad que viene de eso es una gran responsabilidad con Dios, ¿verdad? Y eso no es para cualquier persona, tiene que ser llamado por Dios. Realmente Dios lo tiene que llamar, porque muchas veces
vamos a tener que nosotros motivar a los pastores, porque hay pastores que no están motivados de tanta prueba, tanta lucha, porque viene ataque, viene lucha. Los pastores pueden, si los pastores te contaran las problemotas que tienen, están llenos de problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que ellos tiren la toalla, que ellos no sigan pastoreando, que no sigan predicando la palabra de Dios. Ese es el trabajo de Él. Él vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y por eso Jesucristo, cuando el pastor es llamado por Dios, ¿verdad? Ese pastor va a amar las ovejas, va a amar la grey de Dios, va a amar lo que Dios les ha entregado y los va a pastorear bien para que se vayan con Cristo. Aunque a veces va a tener que dar palabra dura, pero tiene que soltar esa palabra, ¿verdad? Para que la ovejita, si anda mal, anda descarriada, se brinque la barda, ¿verdad? Y se afirme en Cristo. Porque a veces es necesario predicar con poder, hermanos. Muchas veces no queremos exhortar, solamente queremos andar hablando de amor, de misericordia, ¿verdad? De bendición. Hoy en día muchos te dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios aquí, Dios allá, y tu vida un desorden. Sí, cierto. Muchas de esas personas ni siquiera están bien con Dios, pero les están profetizando que Dios los va a bendecir. Y luego, o otro, tienes ministerio que Dios te va a usar. Claro. Y muchas veces no es Dios. Hay que tener discernimiento, hermanos. Las bendiciones de Dios nos alcanzan cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios le agrada. La bendición de Dios nos sigue, y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Cuando algo es de Dios, tú no vas a estar triste, te vas a alegrar, te vas a gozar, porque esa bendición vino de parte de Dios. Amén. Si un hombre te hace llorar, órale y dile a Dios si fue Dios el que te lo dio. Si una mujer te hace llorar, porque también hay mujeres tremendas, te hace llorar, pregúntale a Dios también si esa mujer fue de Dios. Pregúntaselo. Porque la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Cuando Dios te da algo, te lo da bueno, ¿verdad? Yo sé que en el matrimonio hay pruebas, hay luchas. En el mundo no es fácil, estamos en el mundo. Y esta carne le gusta pecar, a esta carne le gusta que le halaguen. Por eso, si tú tienes un esposo o una esposa, tienes que halagar a tu esposo, lo tienes que hacer sentir. Esta familia no funciona sin ti. Mi vida no funcionaría sin ti. Dios te puso a ti como mi cabeza, y tú eres ese sacerdote de mi casa. Y trátalo como un sacerdote, trátala como una reina, como una princesa, una hija de Dios, porque eso es lo que tu esposa tiene que ser para ti. La tienes que amar como Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella. Pero hoy en día es más fácil amar a otras mujeres, es más fácil amar a otros hombres. Pero a la que Dios te dio, se te olvidó ese pacto que hiciste en el altar, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo hace, que se nos olvide el pacto que hicimos con Dios. El pacto, ¿verdad? Que un día le dijimos al Señor, vamos a estar juntos hasta que en todo, ¿verdad? En pobreza, en enfermedad, ahí vamos a estar. Pero hay mujeres y hay hombres que la esposa se enferma o el esposo se enferma y se divorcian. No quieren cargar con eso. Ahí es donde se mira si Dios te dio tu esposo. En la prueba se va a mirar si esa persona estaba preparado para casarse. Porque a veces no hay una preparación, no se preparan, no se están metiendo con Dios como debe de ser. Y otros se están quemando antes de casarse. Dice la palabra de Dios, mejor es casarse que estarse quemando. Si tú no puedes estar solo, pídele a Dios un esposo, pídele a Dios una esposa. Dios es bueno, Él es justo y Él sabe lo que tú necesitas. Y Él te lo va a dar a su tiempo.
Y Cristo Jesús restaura. Claro que sí. Espera en Él, confía en Él. Él va a bendecir tu vida. Pero antes de que venga la bendición material, primeramente la bendición espiritual. Anhela eso sobre todas las cosas, ¿verdad? Y tener el amor de Dios en tu corazón, porque no cualquiera lo tiene. Ese es un don que no cualquiera tiene, el don de amar. Es un don precioso y es el que mejor. Muchos quieren ser usados, muchos quieren que Dios, no, Señor, úsame en milagros, úsame aquí, úsame allá. Y déjame decirte algo, y no piden dones que, wow, que no cualquiera tiene. Y no todos anhelan esos dones, no todos anhelan amar. No todos, porque ¿sabes por qué muchos no anhelan eso? Porque se sufre en el amor. Cuando la persona que más ama es la que más sufre. Jesucristo sufrió. ¿Tú crees que fue fácil morir por nosotros? Él ya nos estaba mirando, tal vez nos estaba mirando todos los pecados que Él sabía que nosotros ya íbamos a cometer. Él ya estaba mirando todo eso, pero por amor a nosotros. Nos amó tanto que Él no miró eso. Él estaba enfocado en el amor. Y eso es lo que le falta al matrimonio hoy en día. Enfocarse en el amor. Ama a tu esposo. Esa es una decisión que tú tienes que tomar todos los días, de amarlo, respetarlo. Porque a tú valorar a tu esposo y honrarlo, tú estás honrando a Dios y estás respetando a Dios. Eso dice quién eres tú. Por eso nos tenemos que negar a nosotros mismos, ¿verdad? Y si nosotros no nos negamos estando solteros a nosotros mismos, mucho menos lo vamos a hacer estando casados. No hay problemas. Va a haber problemas. ¿Por qué? Porque estás en la carne. De eso hablaba Jesucristo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y nos tenemos que negar a nosotros mismos para que nuestro esposo sea feliz, nuestros hijos sean felices, ¿verdad? También los hijos también nos tienen que ayudar a limpiar. También nosotras como madres tenemos que ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que se note, hermanos, el cambio. Aunque cuesta a veces. Créeme que cuesta más cuando ha habido tanta violencia en un hogar, tanto abuso, ¿verdad? Tanto pleito, alcoholismo, drogadicción, engaño, traición. Cuesta, hermanos, cuesta. Los que hemos vivido eso, sabemos, hermano, que no es fácil salir de ahí. Pero con Jesucristo todo es posible. Le voy a dar el tiempo al hermano Lorenzo si quiere añadir algo. Claro que sí, con el Señor todo es posible, nada es fácil. Lo más simple que se pueda ver o que se pueda tomar como algo muy fácil, muy simple, viene siendo a veces más difícil. Así es. Y esto empieza, ¿por qué? Por algo, por un inicio. Porque no siempre te va a venir la prueba así como de repente todo, ¿no? Empieza por lo pequeño, empieza por lo más simple que se pueda conocer. Entonces sí, siempre que sí es difícil, nada es fácil. Pero en el Señor se dice que todo es posible para Él. Entonces cuando ponemos la confianza en Él, Él lo va a hacer. Él lo puede hacer para que puedas tomar una buena decisión. Y sí, o sea, pues esto ya es un tema muy profundo, donde pues una de las claves que uno puede entender en matrimonio, o uno de los principales problemas es el no reconocer el error. Entonces cuando uno no reconoce el error, el primer error que tú puedes conocer si esa persona es de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, no estamos a favor del divorcio ni nada de eso, pero tampoco estamos a favor de que te estén engañando, te estén golpeando, te estén haciendo tantas cosas, o sea, ni uno ni lo otro. Entonces lo primero que tú tienes que preguntarle al Señor si realmente ese matrimonio fue del Señor. ¿Verdad? Porque te van a decir lo que Dios unió no puede separar al hombre. Es que tú debes de saber si fue el Señor o fue tu carne, o fue tu carne, o fue el mismo diablo. Así es. Entonces, ¿me entiendes? Entonces tienes que saber primero eso. Ahora, si es como decía nuestra hermana, si en el matrimonio pues hay problemas, o sea, normales, ¿verdad? Desacuerdos, discrepancias, gustos, no sé, maneras de pensar, o sea, siempre.
Y, brother, por favor. Entonces, cuando suceden estas cosas, se pueden sobrellevar, pero lo importante es reconocer el error. A veces el error es el que nos cuesta cuando tú no reconoces tu error y el otro tampoco o la otra tampoco, entonces siempre va a haber un pleito, una contienda, y siempre que toque ese tema o siempre que suceda algo, siempre va a haber ese problema. Entonces reconocer ese error, hablar, dialogar, mirar que a veces no tenía por qué surgir un pleito acerca de algo, de una equivocación, de un error. A veces yo he visto, hermana Irma, que a veces hacemos un pleito grande por algo que cuando iniciamos al principio, yo siempre miro esto, ¿no? Cuando ya veo que la persona está como que haciéndose, pues se está ofendiendo, yo empiezo a pensar rápido, qué fue lo que le dije para que él se sienta así. Entonces empiezo rápido a reconocer y digo, bueno, sí, es un error mío, y mejor pues lo que hago es como calmar, ¿no? Decir, bueno, ya no toco este tema más. Entonces es lo mismo, ¿no? A veces nosotros conocemos qué es lo que hace enfadar, qué es lo que hace molestarse y pues tratar de ya no hacerlo. Pero si nosotros hacemos algo que esa persona no lo entiende, pero sabemos que nosotros estamos en lo correcto y el que está en el error es él o ella, entonces hacérselo saber también, no en ese mismo día, sino pasar un tiempo, buscar el momento y tocar ese tema cuando esté más calmado, cuando esté calmada y empieza a decirle de una manera, oye, fíjate que me di cuenta de esto, ¿no? Pero analiza las cosas. Entonces yo ya las analicé, creo que sí cometí el error porque tal vez no te lo supe decir en el momento indicado, pero ¿qué piensas, no? O sea, ¿está bien o está mal? Si esa persona es así, como que, entonces no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero poco a poco ya así, ¿no? Entonces eso es lo principal que uno tiene que, porque le digo, hermana, yo me he dado cuenta así que a veces estoy en un hogar, porque a mí me llama mucho a orar a los hogares, y a veces, miren, hermana, de una cosita nada, de un pleito, un enojo que lleva días, semanas. ¿Por qué? Porque no se soportan ya, porque no se aguantan, no se toleran, no se respetan. Y por algo, por nada, o sea, yo me doy cuenta a veces que hasta por algo que me dijeron o por algo que no me dieron, yo no sé, o sea, una cosita nada. Yo digo entre mí, ¿qué tiene que ver todo eso en este pleito? O sea, no tiene que pasar a mayores. Uno tiene que entender eso. De esto era al principio, ¿no? Lo que pasa, hermano, que hoy estaba hablando una hermana de eso. Dijo que en el matrimonio muchos no sueltan, no perdonan fácilmente. Claro. Si tú no entiendes que tienes que perdonar rápido a tu esposo, porque cuando tú le vayas a Dios, tú vienes a Jesús y Él te perdona rápido. O Él te dice, no te voy a perdonar. Pero nosotros, ¿quién somos? A veces no queremos perdonar a nuestro esposo por lo que nos hizo, o el esposo no quiere perdonar a la esposa. Y eso lo que lo hace llegar a mayores el problema. Sí. Cuando es un problema pequeñito, pero por no perdonar. Claro, sí, eso es una de las cosas muy importantes. Lo que decía al principio, la falta de perdón. A veces, eso, mira, venimos cargando con eso. Y esto es lo difícil, porque a veces uno se encuentra ya un hombre con hijos o una mujer con hijos, y desde ahí empieza el problema, el celo, la contienda, y ya no puedes perdonar cuando le conoces su pasado, o cuando te conocen el pasado, empieza a renacer ese odio, ese coraje, empieza a ver ese pleito, esa contienda, y por algo que ya pasó. Entonces, ¿para qué vas a ir a algo que, lo que dice nuestra hermana? O sea, si el Señor te perdonó, ¿por qué tú no puedes perdonar? Entonces, esas son algunas cosas que a nosotros nos está afectando una relación en todo. Esto pasa en todo, con los hermanos, con las hermanas, en la familia, con el papá, con la mamá, con el pastor, con el líder, ¿me entiendes? Y a veces se traen ahí esa riña, y es una carga que nosotros mismos la traemos, que nosotros mismos nos la pusimos como una carga. Pero hay una palabra que dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que dijo ella, soltar, dejar eso que se está afectando,
suéltalo, no te sirve para nada. Gracias, Señor. Ok, hermanos, pues ya llegó la hora de despedirnos, ¿verdad? Del programa de Fresca Unción, ¿verdad? Pero los esperamos el próximo viernes a la misma hora, a las 7 de la noche, ¿verdad? A través de Espíritu TV. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por mirar el programa. Bendiciones. Bendiciones.